bienvenidos a todos y a todas a un nuevo capítulo del Sillón de Mulián. En esta oportunidad tenemos a María José Cumplido, candidata a diputada Distrito 10 por el Partido Liberal, sí, y apoyando a Yasna Proboste. Los liberales, claro, apoyamos a Yasna luego de... Primero apoyamos a Paula, fuimos a la primaria, ¿verdad? Y obviamente apoyamos a quien ganó esa primaria, que es Yasna. Bueno, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Espero que podamos conversar de muchísimas cosas. Estamos próximos también a las elecciones, tanto de presidentes como sí, el resto de candidatos diputados en tu caso. Sí. ¿Cómo ves el escenario? Bueno, también importante, o por lo menos para mí, destacar que eres historiadora. Sí. Porque eso quizá genera toda una percepción o un entendimiento de las cosas más en dinámica, de ver como las cosas no como fotos, sino como películas, claro, que se van derivando. Sí, yo creo que ha sido muy importante. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida como historiadora, trabajé 10 años en la Biblioteca Nacional en memoria chilena, implementando esa política pública y obviamente mejorándola con el tiempo. Y creo que esa visión, claro, tiene lo que dices tú, un aspecto de cómo podemos observar fenómenos sociales a largo plazo. Y por otro lado tengo también esa experiencia de aplicar políticas públicas, que yo creo que es complejo y algo que se aprende haciendo también. Oye, María José, ¿dónde está Chile en el continuum histórico? ¿Va retrocediendo? ¿Va avanzando? Mira, yo creo que el estallido social marcó un cambio importante en lo que habíamos estado viviendo. Hay una crítica muy generalizada hacia el sistema neoliberal, hacia la privatización de los servicios. Y creo que esa gran crítica que estalló literalmente, incluso con violencia, permitió hacer algo único también en nuestra historia, que es una nueva constitución con constituyentes elegidos democráticamente y además paritaria. Nunca antes eso había pasado. Todas las constituciones anteriores eran 6, 7, a lo más 16 hombres, generalmente elegidos, ¿verdad?, por el presidente o por el Congreso. Y creo entonces que ese proceso de profundización de la democracia, que lo vemos en la constituyente, creo que eso va a marcar un nuevo ciclo político donde va a ser necesario que la política esté también a disposición de esa constituyente. Porque una vez terminada esa constitución, vamos a tener que aplicarla, ¿verdad? Y eso yo creo que va a marcar los próximos años, y eso nos puede señalar a corto plazo el éxito de esa constitución. Porque obviamente da lo mismo que la Constitución en el artículo 5 diga A, si ese A no llega a la vida de las personas, no se ve en su cotidiano. Y es el gran desafío de este nuevo proceso, el no solo escribir esa Constitución con los paradigmas, ¿verdad?, que yo creo que estamos todos de acuerdo, de terminar con este neoliberalismo feroz, pasar a un Estado garante de derechos, etcétera. Pero ahí, obviamente, como te decía, lo importante es cómo ese artículo llega a las personas y esas personas lo perciben en su vida cotidiana. Creo pertinente señalar que quizás no todos estén de acuerdo con los cambios. Ya tenemos un candidato bastante para el otro lado que pareciera casi ir como poner el freno de mano y intentar poner reversa. Sí. Ni siquiera todos para el mismo lado. Sí, y eso es un fenómeno interesante que se repite un poco en la historia, porque luego de un gran cambio, estoy pensando en la Revolución Francesa, por ejemplo, viene una restitución conservadora. Y lo que tenemos con Kast es justamente una restitución conservadora, pinochetista, además, que obviamente busca deshacer esos cambios, pero también deshacer todos los años de la concertación y volver, ¿verdad?, a los oscuros años de la dictadura, con temas, aparece en su programa, ¿no?, ampliando la facultad del presidente y dándole al presidente la potestad de incluso arrestarte en tu casa, ¿verdad? Eso es una dictadura en cualquier parte, y Maduro haría eso, por ejemplo. Y además, bueno, todo lo que tiene que ver con
las disidencias sexuales, ¿verdad? Cómo se ha desarrollado los derechos de las mujeres, todo eso también volvería hacia atrás. Yo creo que eso es lo más peligroso. Cómo nuestra sociedad puede detener esta restitución pinochetista en la vertiente que toma José Antonio Kast, que también es muy populista. Su programa, si uno lee el programa económico de José Antonio Kast, es una vergüenza. O sea, él no puede financiar su programa porque no va a tener plata. Porque lo que él quiere hacer es bajar todos los impuestos y pagar todo lo que cuesta el programa con exenciones tributarias, y eso los números no dan. Entonces esta vertiente pinochetista, populista, Bolsonaro, ¿verdad? Me parece que es muy dañina para Chile y es un engaño para las personas. Es curioso porque en la hipótesis o en la simulación de que eventualmente fuera electo presidente, habría un choque enfrentado con la constituyente, que justamente la constituyente, el espíritu que uno recoge desde el estallido social, los movimientos sociales, las declaraciones de los constituyentes, van justamente para el lado contrario de lo que Kast pudiera estar planteando. Por tanto, sería un escenario bastante previsible donde el Poder Ejecutivo entraría en antagonismo con una constituyente que quiere quitarle poder al presidente y eventualmente 2 años. Yo creo que ahí habría pólvora y fuego. Eso es muy peligroso porque se transformaría en un ejecutivo que bloquea la Constitución y que buscaría que fracase. Y yo creo que es un poco lo que estamos viendo en sectores de la derecha que justamente buscan eso. O sea, las declaraciones de Bernardo de la Maza, cuando él se sale ya del pacto Vamos por Chile, es justamente porque eso está pasando, porque él observa que en ese grupo en particular, y lo ve desde adentro además, hay una intención de sabotear la Constitución y están apostando al rechazo de salida, ¿verdad? O sea, ni siquiera quieren trabajar por ella o están picados porque no tienen poder de negociación, da lo mismo. Pero el hecho de frenar los cambios solo porque son cambios, me parece que es totalmente absurdo. O sea, cualquier organización, sea cual sea, desde una constituyente hasta una pequeña empresa, sabe que los cambios y la agilidad de los cambios son fundamentales para el buen desarrollo de una organización. Oye, María José, hablemos un poco de Jasna Proboste. Ya. Cuéntanos un poco, vamos a ir decantando un poco más hacia tu propuesta, pero vamos un poquitito de lo más macro, porque también tiene que ver con la lógica de que un presidente también arrastra un poco a los legisladores que van a apalancar sus propuestas. En ese sentido, yo asumo que obviamente tú irías legislando más o menos lo que estaría en el programa de Jasna Proboste, por lo menos en un alto grado, suficiente como para considerarlo alineado. Sí. Mira, yo pienso que el programa de Jasna Proboste tiene una mezcla que me parece bien interesante. Una, obviamente, se hace cargo de las demandas, de las transformaciones que Chile requiere. Se hace cargo también de acompañar la constituyente con hechos bien concretos. Porque, por ejemplo, si la nueva constitución te asegura el acceso a una salud de calidad, hay que hacerse cargo del cómo. Y en este caso es a través de un seguro único de salud, ¿verdad? Como tienen muchos países desarrollados. Y por otro lado, lo que me parece importante es que asegura esas transformaciones en un entorno de paz, ¿verdad? Con gobernabilidad, con cuidado, ¿verdad?, a nuestra situación geopolítica, económica. Se hace cargo también de la crisis que viene ahora, no solo la crisis sanitaria, sino la crisis económica que estamos viviendo, junto con la crisis social. Entonces a mí me parece que esa mezcla de hacer los cambios garantizando gobernabilidad, me parece que la mejor manera de enfrentar una crisis tan importante como la que tenemos hoy. Al contrario de, por ejemplo, Kast y la restitución, que finalmente no queremos cambios y vamos a hacer un gobierno de mentira porque tampoco su programa muestra cómo financiarlo. Entonces creo que en ese sentido me parece que es importante apostar a esa mezcla, ¿verdad? A esos cambios, a esa transformación, a esa profundización de la democracia, pero al mismo tiempo ir saliendo de las diversas crisis que estamos enfrentando. A simple vista pareciera ser que
tanto Boric como Jasna Proboste son como los candidatos del cambio, un poquitito más con énfasis más social. Sí. Son bastante parecidos, sin embargo, cuando uno ve el cómo, aparecen distinciones como la que tú señalas de que Jasna Proboste, por la experiencia, por la trayectoria, pudiera tener un cómo un poquitito más templado y además pudiera venir acompañado de personas que para bien o para mal saben jugar este juego y ya tienen ciertas competencias, además de un equipo con un componente también alto de renovación. Claro, exacto. Que no se ve tanto, por lo menos yo no lo aprecio a simple vista, tampoco me dedico a indagar completamente todos de los candidatos, pero usualmente uno ve a Boric, que anda más o menos con Stingo, con Camila Vallejo, anda más o menos como por ahí, pero tú dices, bueno, gente en general joven que tiene ganas de cambio, que tiene una buena comprensión y lectura de los cambios sociales, pero que no ha tenido quizá las competencias, la trayectoria, la experiencia que pudiera aquilatar el equipo que viene con Jasna Proboste. ¿Cómo ves tú eso? Sí, yo creo que en ese sentido, la gran crítica hacia los equipos de Boric es su falta de experiencia digamos, en la administración pública, que es el mismo problema que tiene José Antonio Kast, ¿verdad? A veces la prensa se centra mucho en la falta de experiencia de Boric, pero cuando uno ve los equipos de José Antonio Kast es básicamente lo mismo. Entonces yo creo ahí que necesitamos un punto medio, ¿verdad? Renovación, pero con experiencia suficiente para concretizar esos sueños, esos ideales y esas transformaciones, para que no queden, ¿verdad?, en la palabra, sino en hechos concretos. Y eso yo creo que es fundamental para los próximos años, justamente porque si sale mal, puede agarrar mucha más fuerza esta restitución monárquica, o si sale mal también puede venir otro estallido social de la misma envergadura y entrar de nuevo a un ciclo crítico que viene además sumado o con la mochila de la inflación, de la crisis sanitaria, de la pérdida de empleo, de la pérdida de inversiones. Entonces creo que acá lo urgente es cómo salimos de esta crisis y cómo podemos encauzarla para profundizar la democracia que tenemos, ¿verdad? No ser menos democráticos, como sería el candidato de los republicanos, sino cómo lo podemos profundizar, pero a la vez haciéndonos cargo del tiempo corto, del tiempo presente, es decir, de los problemas actuales que estamos viviendo dado el contexto internacional. Sí, me parece bien adecuado lo que tú señalas, porque uno también cuando saca el diagnóstico del momento en el que está Chile y el mundo, uno ve un mundo ya un poquitito inestable por todo el tema de la pandemia. Muchas cosas que se daban por supuesto se cayeron y algunas todavía no logran restituirse. Y hay otros países que están hacia atrás, igual que nosotros en este momento con la pandemia. Entonces ya hay un componente de inestabilidad mundial que uno tiene que considerar y atender al momento de planificar. Exactamente. Y bueno, justamente estuvo esta desafortunada cuña que le sacaron a un vocero de Boric o no sé, que justamente lo dice de una mala forma. Yo sé que quizás no quiso decir eso, pero el titular terminó: vamos a darle inestabilidad al país para los cambios. Claro. Entonces uno ya empieza como matemáticamente a decir, a ver, esta inestabilidad del mundo más esta otra, no será mucho. Uno empieza a decir, como no será quizás... O sea, claro, yo creo que es un escenario para cualquier gobierno, es un escenario bien complejo en lo que te decía, en el tema puntual de la crisis sanitaria y lo que deriva de la crisis sanitaria. Y al mismo tiempo estamos viviendo momentos en que tenemos muchas crisis pasando. Y estoy pensando en la crisis climática, que yo creo que ese es el gran tema de todo el siglo XXI. Vamos a tener el problema, estemos en Chile, en Estados Unidos, en cualquier parte, de cómo hacer frente a la crisis climática, porque los números son terribles. O sea, el planeta se está destruyendo, lo hemos destruido y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y ya estamos llegando tarde. Y yo creo ahí que todos los políticos del mundo deberían tener una mirada hacia el medio ambiente, y eso tiene que ver con políticas de reciclaje, tiene que ver con el agua, tiene que ver con cómo comemos, qué comemos, ¿verdad? Tiene que ver con nuestros hábitos de consumo. Entonces necesitamos muchas políticas públicas para hacer frente a esta crisis que un poco no la hemos pescado tanto, ¿verdad?
o que uno sabe que está ahí, pero no es capaz de dimensionar lo grave de la situación. Es increíble cómo... Porque finalmente lo que está en juego con el tema climático es la subsistencia y en las condiciones de subsistencia de nuestra propia especie. Exacto. Y del resto de los animales que también son arrastrados por nuestros desequilibrios. Exacto. El ser humano en la historia de la humanidad ha sido terrible, donde ha prosperado, ha destruido flora y fauna. De hecho, el ser humano es el principal causante de la extinción de los animales más grandes. Exactamente. Los que no se extinguieron por espontáneamente, terminó comiéndoselos el ser humano para alimentar primero las villas, los pueblos, las megaciudades y el mundo entero. Sí. Entonces hay una ceguera ahí de no entender algo. Hay una mirada tan individualista de corto plazo, de ganar la plata lo más rápido posible, que no han entendido que la plata no nos va a dar aire cuando se nos acabe, no nos va a dar agua cuando se nos acabe, y todos los desequilibrios que van a traer guerra, porque uno dice como que nos vamos a extinguir. No, si no es que no nos vamos a extinguir probablemente, pero vamos a empezar a vivir de una forma terrible, inhumana. Bueno, y eso explica también por qué los millonarios están invirtiendo en ir al espacio, ¿no? La pregunta es, bueno, tendremos que salir de acá y sabemos quiénes van a salir y quiénes nos vamos a quedar nomás. Pero también yo creo que hay algo importante de cómo podemos cambiar el paradigma que tenemos con el medio ambiente a través de la educación. Porque no sabemos bien qué es lo que está, cómo afecta nuestras conductas cotidianas al medio ambiente. De hecho, una de las propuestas que tengo como candidata a diputada es copiar lo etiquetado en alimentos, que han funcionado súper bien para concientizar a la gente de qué está comiendo, cuánta grasa, cuánto no. Eso mismo con medio ambiente, ¿verdad? ¿Cuánto le ha costado al planeta esos zapatos o esta zapatilla? ¿Necesito 5 pares de zapatillas? Bueno, quizás no necesito. Lo mismo con los autos, los viajes en avión, ¿verdad? Pero tenemos que tener una conciencia de cómo nuestros propios hábitos de consumo también son responsables del planeta. Esto tiene que ver con un estilo de vida. Obviamente sabemos que la minería, ¿verdad?, la gran industria, la pesca de arrastre, todo lo extractivista, claro, tienen un nivel de daño al planeta mucho más, infinitamente más que tú o yo. Pero yo creo que es importante inculcar esa conciencia. Lo mismo, a los 5 años ya deberíamos saber reciclar, por ejemplo. ¿Verdad? Porque ahí danzan varias cosas que están entrelazadas. Porque por un lado está el mundo político. Yo soy de la tesis que aquí lo que pasó fue un cambio cultural. Lo político no dio abasto y nos arrastró una nueva constitución y empezó una cosa media loca, pero finalmente fuimos los ciudadanos en el mundo. En realidad esto está pasando en muchas partes del mundo. Entonces aparece lo político, aparece lo cultural y aparecen algunas minorías que están alzando la voz. Sí. Pero finalmente también hay un tema de que culturalmente no estamos tampoco tan educados como tú dices. Que además a mí siempre me gusta decir, hay que la trenza entre crianza y educación. Sí, claro. Esas dos cosas son fundamentales para que la cultura se vuelva mucho más activa en no aceptar ciertas cosas. Claro. Y ahí empieza el tema de que ya estamos de acuerdo que esto no se puede hacer. Pero el cómo a veces no es llegar y cerrar las fábricas, no es llegar y por cierto. Y ahí viene este tema de quién pudiera conducir un proceso de gran transformación, pero que no quiebre el sistema en el camino. Exacto, claro. Sí, y yo creo que, mira, todos los cambios al final se dan de esa manera. Nunca es... La historia no se corta, digamos, ¿verdad? Sino que pasa, hay cambio, sí, hay continuidades también, y eso va conformando una nueva visión cultural, como decías tú. Y en el caso, cuando hablamos, por ejemplo, de la democracia, esta democracia del siglo XIX, la clásica democracia liberal, entró en crisis cuando la ciudadanía empezó a ser mucho más educada, ¿verdad? Ya no se morían como en el siglo XIX, iban a la escuela, a los liceos públicos, entraban a las universidades, aparece todo un movimiento por los derechos civiles alrededor del mundo, aparece el feminismo a fin del siglo XIX. Entonces, durante todo el siglo XX, que además es un siglo de totalitarismo, ¿verdad?, el nazismo, el fascismo, la Unión Soviética, luego de eso se abre un campo donde las identidades son muy importantes.
¿verdad? Las mujeres, las lesbianas, los gays, la cultura negra, etcétera. Pero esas identidades, esa política que se hacía en las calles, no llegaba a los lugares tradicionales de la política, el Congreso, la Moneda o la Casa Blanca, etcétera. Y ahí en todo el mundo empieza a entrar en crisis la democracia porque se desacopla. Es el mismo fenómeno que uno pudiera ver aquí mismo, porque aquí todas las demandas sociales se desacoplaron de lo político. Exacto, que es una crisis muy parecida a la que tuvimos en 1910, la crisis del centenario, donde empezaron a aparecer los movimientos sociales, pero no había ningún camino para que la política los pudiera tomar. Y por eso también va a ser importante la constituyente, para abrir ese ciclo a una nueva forma de entender la democracia, que no es ya la ciudadanía del siglo XIX, es otra ciudadanía que tiene acceso a Internet, además tiene acceso al conocimiento como nunca antes en la historia del mundo. Digamos que tiene la posibilidad al acceso al conocimiento, porque... Claro, o sea, exacto. Y tiene incluso la capacidad de hablarle directamente a su alcalde, a su alcaldesa, ¿verdad? Entonces, esas relaciones mucho más horizontales que la estamos viendo en organizaciones, en empresas, ¿no? En transnacionales, en las empresas, digamos, más top, ya tienen un paradigma de la horizontalidad. Sí, de hecho, en las empresas, incluso hasta las oficinas privadas están ya entrando en crisis. Ahora es casi todo como planta abierta. Claro, por ejemplo. Todos con todos, potenciando el encuentro, la polinización de ideas y buenas prácticas y la colaboración. Exacto. Y en cambio la política está siguiendo la lógica siglo XX sin esa capacidad de actualizarse. Y yo creo que ese es el gran desafío. ¿Cómo podemos democratizar las instituciones para que sean ágiles y también sean útiles para las nuevas demandas? Sí, es curioso lo que tú señalas, porque de alguna otra forma también había una redistribución del poder. Claro. En cuanto las élites y los políticos empezaron a perder poder, ese poder empezó a devolverse un poco a los mandantes, que son los ciudadanos. Y empezaron a decir, aquí tenemos que salir a participar de esto porque no nos gusta cómo están sucediendo las cosas. Ya sabemos que nos están mintiendo, sabemos que nos están engañando, sabemos que están abusando, sabemos que hay privilegios, porque ya en estas alturas, como tú señalas, de Internet, ya lo que uno en algún momento sospechaba, ahora uno lo ve con una convicción de certeza absoluta, porque está la evidencia está ahí, llegar y descargar la causa, la sentencia. Sí. Y ahí aparece otro riesgo que yo mapeo, que tiene que ver con... Hay un discurso como de las mayorías, como hay que plebiscitar todo. Como que en la medida que plebiscitemos todo, contaremos con el respaldo, con la validación social para avanzar hacia el lado que se nos señale. Pero también uno culturalmente y en la idiosincrasia también empieza a ver que eso, en general, la mayoría de la gente no tiene las experiencias, las distinciones o las competencias para poder omitir un juicio responsable o decidir algo que pudiera tener repercusiones. Como por ejemplo, si tú le dices, bueno, si yo le demuestro que el cuarto retiro realmente sobrecalienta la economía y va a venir sobre los factores planetarios, que son altamente incidentes, el factor doméstico, esto va a recalentar la economía y va a ser peor, porque está todo carísimo, anda al supermercado de un lado, ya es increíble. Pero si tú les dijeras, bueno, no lo saque, si pudiendo sacarlo, no lo saque, porque eso va a traer un mal para mucha gente, uno tendría a apostar a decir, lo van a sacar igual. Porque también cada uno termina de una forma, entre comillas, individualista, porque también tenemos una idiosincrasia que también tenemos que, si queremos cambiar, tenemos que asumir y aceptar que acá el individualismo ya es un rasgo casi cultural. Claramente tenemos críticas y ganas de cambiarlos, pero a mí me da la impresión de que si uno plebiscitara cosas que fueran finalmente peor para la mayoría versus la oportunidad individual, correríamos alto riesgo de que finalmente sea, bueno, después veo cómo me la arreglo, pero dame mi plata. Yo creo ahí también que se va mezclando con la crisis de confianza que hay hacia la política. Con justa razón, por supuesto. Pero eso genera algo muy grave, que es, claro, la desconfianza de aquel que me representa o con quien yo voy a trabajar, por ejemplo, si soy dirigente social, para que ponga estas materias sobre la mesa.
Y yo creo que ese diálogo constante, creo que hay que recuperarlo, porque es mucho más ágil, es más eficiente que obviamente plebiscitar todo, que es caro, es poco eficiente, ¿verdad? Y no te asegura tampoco que la gente vaya a votar. En Suiza, por ejemplo, pasa mucho que tienen 8 elecciones, o sea, 8 plebiscitos o consultas al año, y la verdad es que va poca gente a votar y eso tiende a sobrerepresentar a las élites. Por lo tanto, yo creo que podemos plebiscitar ciertas cosas, una constitución, por ejemplo, temas puntuales, temas nacionales, temas de gran relevancia donde no haya acuerdo, pero creo que es la política, a través del trabajo, por cierto, comunitario, quien debe justamente legislar para la mejora, ¿verdad?, de la vida de la mayoría de las personas. Esa debería ser la labor de la política. Sí, porque estamos en un contexto presidencial de mucho ofertón. Exacto. Porque finalmente, es un caldo cultivo para los populismos. Exacto, porque finalmente, por ejemplo, a mí lo que me pasa con la candidatura de Boric, yo comparto básicamente todos los temas sociales. Claro. Sin embargo, yo sé, porque he trabajado en distintos lugares, que el presupuesto no alcanza para todo. Claro. Entonces, cuando tu postura es yo voy a asegurar esto, y finalmente aseguras todo, tú dices, bueno, acá hay una falla estructural. Pero claro, tú puedes seducir al votante en cuanto a esta cosa como será hermosa. Claro, uno viaja al futuro y se imagina llegando a una clínica de salud pública donde lo van a atender con aire acondicionado. Y la verdad que eso no va a suceder en 4 años. Claro. Entonces uno empieza a decir, pucha, es que si esta cuestión es que simplemente compremos el sueño, por el otro lado Kast también está inventando una cosa que es bastante idílica. Claro, es un poco antagónica a esta otra, pero yo creo que tiene un componente idealizado de que esto va a funcionar porque lo estoy diciendo. Mira, vamos a ir a poner orden a la Araucanía y va a resultar porque yo lo voy a hacer por la razón a la fuerza, no se preocupen, yo les aseguro que lo voy a... Pero toda la historia nos ha demostrado que eso funda guerras, violencia, muerte, exacerbación. Y no soluciona el problema. Sí, ahí yo pienso que un poco lo que te decía, va a ser fundamental que el nuevo Congreso sea capaz de acompañar esa constituyente. Porque podemos correr también el peligro, como ha pasado en otras constituciones latinoamericanas, que quede en el papel y quede el derecho a todo. La misma constitución actualmente también asegura un montón de cosas que en la práctica... Claro. Tampoco se dan. Claro, y eso es por el rol de lo privado por sobre lo público. Yo creo que esta nueva Constitución debe considerar lo público como el pilar central de las instituciones, porque la mejor manera de redistribuir riqueza no es dándote el bono, es creando buenos servicios públicos para toda la población, ¿verdad? Esa es como la tesis más general. María José, vamos a ir a una pequeña tanda comercial y a la vuelta me gustaría entrar un poquitito más en lo que es propiamente tu candidatura, perfecto, tus visiones para que la gente que también está de tu distrito tenga mejores elementos para votar. Así que volvemos en unos minutitos, quédese con nosotros para María José Cumplido, candidata a diputada, Distrito 10, Partido Liberal, con Yasna Proboste. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569 945 02 326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que
productos de calidad al mejor precio. Compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias, Regio, por estar con nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Sillón de Moulián. En este capítulo nos acompaña María José Cumplido, candidata a diputada al Distrito 10. Sí. Bienvenida nuevamente. En este bloque me gustaría que pudiéramos ir ahondando un poquitito más en los que son ya tus propuestas concretas y también pedirte que las fueras diferenciando un poquitito de las opciones de Boric, que andan bastante parecidas. Entonces a veces uno dice, pucha, parecen lo mismo. Entonces pedirte un poquitito de lo que sea convergente, que es bastante legítimo y hay un diagnóstico bastante común que lo hace lógico, pero también quizás señalarlos, mira, hay algún componente que ya es más propio mío de la coalición. Mira, bueno, en los ejes de campaña tenemos un poco lo que habíamos venido hablando. Tiene que ver con la emergencia climática, cómo nos hacemos cargo de la emergencia climática a través de, obviamente, primero poniendo que tenemos una emergencia climática a nivel nacional. En segundo lugar está la importancia de los derechos sociales, el cómo de los derechos a través de no más AFP, pero con un sistema mixto, tripartito, ¿verdad? Ahorro individual, empleador y Estado. En salud un seguro universal, en contraposición, ¿verdad?, a otras candidaturas. No estamos a favor de un sistema de reparto porque sabemos que no funciona, así como tampoco queremos continuar con la salud que hoy día tenemos, que segrega, ¿verdad?, personas con dinero de personas sin dinero. En tercer lugar, yo hablaría de la necesidad de una sociedad inclusiva, que no discrimine ni a las mujeres, ¿verdad?, ni a las diversidades, cualquiera que éstas sean. Eso me parece que el feminismo ha sido el gran avance del siglo XX para las mujeres y creo que hay que seguir en esa línea para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Y por otro lado, creo que es muy importante poder enfrentar los abusos y la corrupción que existe en Chile, que la vemos todos los días en muchísimas instituciones y pareciera que nadie hace nada. Y ahí, por poner un ejemplo, creo que me parece muy importante tener una ley de dueños finales de la empresa, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, tú tienes una empresa, esa empresa puede ser comprada por otra empresa, por otra empresa, por otra empresa, y eso impide saber de quién es esa empresa e impide evitar, por ejemplo, conflictos de interés o competencia desleal, ¿verdad? O un atentado a la libre competencia, que eso daña profundamente los mercados. Lo hemos visto, claro, con las colusiones. Creo que justamente los casos de Cascada operaron, exacto, con esa misma posibilidad. Sí, y hay muchos ejemplos, por ejemplo, que son interesantes. En el Estado, si yo abro un concurso, a veces pueden postular 4 empresas y yo no sé que esas 4 empresas son de la misma persona. Por lo tanto, no hay competencia. Y cuando no hay competencia, tú vas a tener un mercado muy imperfecto que va a tender a coludir precios, y eso impacta directamente en la vida cotidiana de las personas, en el consumidor. Y yo creo que es el consumidor a quien debemos proteger para no solo incentivar también la economía. A nuestra economía le falta un apoyo gigantesco a las pymes, por ejemplo. Necesitamos mucha más diversidad para, obviamente, lograr esa competencia y lograr bajar los precios que hoy día vemos Santiago, al menos, están disparados en todos lados. A mí me gusta mucho el ejemplo de los operadores telefónicos. Hace poco irrumpió una compañía muy fuertemente que realmente tiró toda la competencia para abajo. Sí. Porque ahí vimos lo que sucede cuando entra un actor económico competitivo que no viene coludido y que finalmente es increíble. Ahora los valores de los precios te llaman todas las otras compañías que iban todos los años al alza
ahora te ofrecen baja. hasta lo más bajo de lo que este otro operador ahora te está ofreciendo. Bueno, y hay cosas que no deberían pasar netamente por el mercado, los remedios. O sea, si uno va a una farmacia de barrio, a una farmacia popular, ve que el remedio que está en la farmacia de cadena cuesta mucho menos, ¿verdad? Y los remedios, por ejemplo, deberían estar considerados en un plan único de salud. Porque si yo me enfermo, quizás, claro, voy a poder copagar, costear, ¿no?, a través de ese seguro la operación. Pero los remedios debería ir en su pack, juntos, porque si no, no tiene lógica. Claro, que además te pega después por segunda vez cuando tú ya estás jubilado y eres más viejo y te enfermas más, tienes menos recursos, menos posibilidades de generar nuevos ingresos. Exacto. Los remedios terminan por ser vivir para pagar el remedio y comer pan o fideos. Exactamente, yo creo que cuando estamos hablando de salud necesitamos una institucionalidad justa, una institucionalidad que permita a las personas vivir. Cosa que hoy día no pasa por lo que dices tú. A veces toda la jubilación se va en remedio y cae directamente en el momento de jubilarte a la pobreza. Claro, y ahí, por ejemplo, lo que a veces yo veo que no se dice con tanta claridad es que lo que uno debiera decir es que ciertos mercados debieran estar más regulados que otros. Exacto. Pero sin acabar con la rentabilidad de la empresa, ni tampoco tender a que se vayan cerrando las empresas, porque eso también va generando más cesantía y eso también genera más cargo para el Estado y finalmente el Estado empieza a quebrar porque no puede dar abasto, que es un poquitito este peligro de que cuando la economía no prospera, finalmente va saliendo más gente a resguardarse en el Estado. Y el Estado no tiene recursos para... No da abasto. No da abasto, entonces uno dice... Por eso que hay que cuidar la economía, porque si finalmente la economía da los tributos para que el Estado pueda hacerse cargo de la gente, si la economía se empieza a desacelerar, simplemente hay menos tributo y más carga para el Estado. Claro. Y también hay como un poquitito el ejercicio reflexivo de entender que el Estado tiene que ser un Estado que debiera tender a la eficiencia. Porque el tema no es como que el Estado tenga que recaudar más para hacerse cargo de más personas, solo dicho así, sino que el Estado debiera promover que con mayor frecuencia la gente encuentre modos de subsistir que le vayan permitiendo mayores grados de bienestar para depender cada vez en menor grado del Estado. Que es un poquitito el tema de la economía, de los derechos sociales, porque no es como que vamos a recaudar mucho más plata para hacernos cargo de mucha más gente, para hacernos cargo de muchas más cosas, porque eso simplemente mientras más tengo más gano. Lo que uno tiene que generar, pienso yo, son incentivos para que el emprendedor, que a su vez da trabajo, y eso apoyado por el Estado. Claro, yo creo que los modelos de la socialdemocracia, donde hay un Estado que te garantiza ciertos derechos básicos, pero a la vez es un Estado que también promueve la innovación, promueve el emprendimiento, gasta recursos en promover las pymes. Creo que eso es fundamental. O sea, hoy día en Chile hacer una pyme y que esa pyme sobreviva cuesta muchísimo, ¿no? Por la burocracia, porque nuestro mercado es pequeño y está muy concentrado también. Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas. Tenemos que asegurar derechos básicos para las personas y también tenemos que invertir mucho más en innovación, en ciencia, en tecnología, en cultura, para permitir, ¿verdad?, que las personas puedan elegir y tengan el derecho a emprender, ¿verdad?, y puedan desarrollar la vida que deseen. Yo creo que eso es un principio del liberalismo y un principio de la libertad de las personas que es fundamental y que no funciona cuando ni siquiera el Estado invierte, ¿verdad?, en mejorar este espacio, ¿verdad?, donde yo me desarrollo. Sí, por eso a veces algunas propuestas, por ejemplo, que yo veo de Boric, dice como vamos a subir los impuestos, vamos a subir el sueldo mínimo, vamos a disminuir las horas a 40 horas laborales. Yo puedo entender hacia el qué está apuntando, pero no puedo dejar de darme cuenta rápidamente que a corto plazo el primer golpe de eso
va a ser obviamente que muchas pymes no puedan, o se les va a hacer más difícil, para no ser tan categórico que van a desaparecer, pero digamos que se le van poniendo cada vez más dificultades a pymes que ya vienen golpeadas por la pandemia y que bueno, que en general les cuesta mucho. Ahora, ¿por qué les cuesta? Nos abre otro tipo de discusión más hacia los monopolios, los duopolios. Claro, y ahí el Estado también tiene que obviamente acompañar a quienes, ¿verdad?, todavía no están preparados para dar ese salto. Pero me parece que si hoy día vemos grandes empresas en Chile, muchas ya tienen 40 horas, ¿verdad? Ahora es cómo podemos garantizarle una vida digna a las personas. Claro, pero y eso no tiene que ver solo con tener como al papá Estado para siempre. Yo creo que el Estado debe promover, ¿verdad?, la autonomía de las personas a través de los mecanismos que hemos estado hablando. O sea, no tiene que ser todo Estado ni tampoco la idea de que el mercado lo es todo. Yo creo que acá la gran ciencia y la gran dificultad también es cómo podemos armonizar la relación entre el Estado y el mercado, porque ya no estamos en Guerra Fría como Unión Soviética versus Estados Unidos. Ese es un buen punto, porque finalmente nos traslada desde el qué al cómo hacerlo, y en el cómo aparece este equilibrio de decir, bueno, tenemos que tratar de encontrar un punto entre que estas dos cosas armonicen. Exacto. Y ahí está quiénes y cómo, que son las gran preguntas. Exacto. Lo otro que quería comentar con respecto a los 40 horas, hay empresas que han ido progresivamente disminuyéndolas, pero la mayoría de esas empresas tienen funciones de aportación de valor más como de funciones, que son distintas a las que tienen funciones productivas, por ejemplo. Claro. Obviamente, por ejemplo, si yo tengo un almacén y tengo contratada a una persona, mientras más tengo abierto el almacén, más vendo. Claro. Ahora, si yo soy arquitecto, eventualmente me puedo hacer algo más rápido, más lento, trabajo en otros horarios y puedo avanzar hacia esas otras cosas. Lo mismo que las plantas productivas, es HH, o sea, mientras más tiempo estén. Pero es que también viene un cambio cultural. Yo trabajé hace muchos años en un mini market, yo atendía un mini market. Y claro, si tú le dices al cliente que va a estar abierto de 8 a 8, claro, va a llegar a las 8. Pero si hay un cambio cultural donde las cosas empiezan a cerrar más temprano, ese mismo cliente se va a trasladar, ¿verdad? No lo vas a perder necesariamente. Es curioso. Y ese es el cambio que... Por eso creo que las 40 horas no son tan dañinas. Y recuerdo, por ejemplo, cuando se instauró las 8 horas de trabajo. Porque antes no estaba y podían ser 12, 14, 15. El impacto en la economía no fue tan grande, porque esas mismas funciones simplemente se concentraron en ese horario e incluso subió la productividad. Sí. Y esa es una segunda mirada que tienen las 40 horas, que pueden permitir subir la productividad en un país que no somos los más productivos del mundo, claro, y podríamos ser. Yo he trabajado en muchas empresas públicas y privadas y finalmente uno termina por decantar en consultoría, en asesoría, algo bastante razonable que decir, hay que estudiar caso a caso. Porque seguramente cuando uno lo plantea tan como en el éter, uno dice, pucha, inmediatamente los que leen que van a ser afectados generan un rechazo. Pero, por ejemplo, ahora tú estás dando algunas complejizaciones, algunos llamados a equilibrar que son bastante más tranquilizadores y es un poco lo que nuevamente volvemos al cómo lo vamos a hacer, claro, en cuánto tiempo lo vamos a hacer, por dónde vamos a empezar. Claro, es que hay que olvidar los ofertones, como decías tú. Yo puedo hablar de todas las maravillas que quiero hacer y obviamente todo el mundo quiere hacer cosas buenas, pero lo importante es el cómo y además ir midiendo esos efectos. Tú hablaste de los KPI, no sé si estábamos en cámara sí, cuando... Eso me encantó de la parte de ponerle un KPI, un programa social, lo encontré... O sea, claro, cuando yo trabajaba en la biblioteca teníamos que medir como los resultados que íbamos teniendo. Tenemos que tener un KPI medíamos cuántas personas visitaban, cómo influía eso, y eso hay que hacerlo en cualquier política pública. Tenemos que ver cómo funciona, tenemos que monitorear también los cambios que se van dando en la población. Y eso todos, o sea, cualquier política que se esté implementando debería tener un seguimiento, porque no saco nada de implementar una política, después la dejo botada, después no sé cómo está funcionando, no la estoy midiendo y... Es la parte de la gestión del proyecto, del proceso. Y ahí se pierde plata, se pierde tiempo.
se pierden un montón de cosas. Entonces yo creo que la eficiencia del Estado es algo muy importante, porque ahí nos jugamos el cómo. María José, para ir ya cerrando un poquitito, me gustaría que pudieras comentarnos cuáles son como tus focos, tu eje. Yo sé que esta pregunta daría para muchos capítulos, pero más o menos poder de síntesis. Bueno, mi eje está en el medio ambiente, están en la vida digna para las personas en este nuevo ciclo político, está también en la anticorrupción, los antiabusos, de maneras concretas, acabar con esos abusos que obviamente nos meten la mano al bolsillo todos los días, y en la inclusión y en la no discriminación a las personas. Yo creo que esos ejes marcan y van a marcar el nuevo ciclo político a esta nueva sociedad donde todos queremos ser parte y todos queremos elegir cómo desarrollar nuestros distintos proyectos de vida sin que nadie te diga que eso no por razones morales, eso no por razones religiosas. Yo creo que todos tenemos derecho, obviamente mientras no dañemos a los demás, de elegir nuestros caminos y tener acceso a esa libertad, porque hoy día el acceso a elegir un buen colegio, a elegir una buena salud, te lo da el dinero, y eso no debe pasar, eso no debería seguir pasando. Y yo creo que ese es el gran cambio que tenemos que hacer. Me parece destacable, aprovechando un poco de que te estoy conociendo recién también, me llama harto la atención favorablemente el tema de que también tienes experiencia y bagaje que también te permite mirar la vida como proceso. Claro. Porque estamos inundados de qué será maravilloso, qué será hermoso, qué será ordenado, qué será con paz, qué será de todas las cosas, pero bueno, yo soy mucho más del cómo. Los qué, en general, las empresas, que yo también hago asesoría en empresas, la mayoría de los qué la gente te los recita. Claro. Sí. Uno como consultor va y claro, los pule un poquitito, los afina, los caracteriza mejor, pero alguien te dice, oye, te llamo porque tengo problema de clima, y tú vas y dices, claro, sí, concluyo que tiene un problema de clima. Sí. El oro de todo esto de la consultoría de los procesos es el proceso conducente al cambio. Claro. Y eso requiere recursos, planificación, roles, responsabilidades, claro, KPIs, gente también que tenga las competencias para hacerlo. Sí. Y por lo que estábamos conversando en algún momento, una quizá de las grandes diferencias, o una diferencia, entre la propuesta de Boric o el equipo de Boric y el equipo de Jasna Proboste, tendría que ver con que quizá hubiera un poquitito más de conservación y de un equipo con cierto experiencia de conocer un poquitito más el sistema. Ahora, eso no puede tomar el control porque quedaríamos donde mismo, pero claro, un buen equilibrio entre la juventud y lo... Sí. Yo me reconozco en ese espacio donde no soy lo mismo de siempre, no soy la vieja política, tengo 33 años, he trabajado antes en el mundo público, en el mundo privado también, no vengo de castas políticas, y al mismo tiempo no soy pura consigna, no ando ahí gritando consigna o acusándote de traidor ni de poco feminista, no, lo que yo busco es cómo podemos no solo dialogar, sino también a través de ese ejercicio del diálogo, ese ejercicio de reconocer las experiencias del otro, reconocer las visiones del otro, podemos llegar a ese objetivo, a nuestro para qué, para que esos cambios, como te decía, no sea teoría, ¿verdad? No sea libros que uno lee, sino que tengan un impacto real en las personas a lo largo del tiempo. Muy sensata, María José, tu última intervención. Todo mi apoyo con respecto a esa distinción. Y hablando de libros, aunque no nos quede mucho tiempo, no quería dejarla pasar. Tú también tienes esta faceta como de escritora, de cosas para niños. Sí, he escrito... Chilenas rebeldes. Sí, yo llevo investigando mucho tiempo historia de las mujeres, particularmente la primera ola feminista, ¿no? Final del siglo XIX-XX. Y he escrito, claro, libros sobre mujeres chilenas rebeldes, que es más para niños, para mostrar también cómo ciertas protagonistas han quedado un poco invisibilizadas en la historia. Si uno abre un Frías Valenzuela o un libro clásico de historia de colegio, va a haber puros hombres, y no solo cualquier hombre, sino políticos y militares, ¿verdad? Pero la historia pasa en distintos lados.
¿no? Y cuando tú das vuelta a la cámara, ves a distintas mujeres, y a mí me parecía muy interesante conocer esas historias porque habla mucho más de mí también, habla mucho más de la historia de mi abuela, de cuando no podían votar, por ejemplo, la historia de su madre, que no había liceos de niñas a principios del siglo XIX. Entonces yo creo que mientras más actores uno conoce de la historia, tiene una mirada mucho más completa de ciertos temas. Muchísimas gracias, María José, por la muy interesante conversación. Gracias a ti. Por lo menos a mí ya se me aparecen como más o menos tu perfil y tu foco. Espero que la mayoría de la gente que vea el programa también pueda hacerse una buena idea, y el distrito el distrito 10 también te considere como una alternativa con un poquitito más de conocimiento sobre ti. Y recordar que el distrito 10 comprende las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, Macul, San Joaquín y La Granja. Muchas gracias, María José, candidata a diputado, Distrito 10. Yo solamente a todos los que nos están viendo, instar a avanzar al cómo, el para qué, el quiénes. ¿Por qué no podemos ser tan ilusos de seguir comprando sueños? Yo veo la franja presidencial y es más o menos la misma de todos los años, con algunos focos, lleno de promesas, música inspiradora, fotos inspiradoras, con gente de diversidades de todo, gente. No podemos seguir comprando esas cuestiones que son puro publicidad, son puros que estudios que dicen usted hágalo así, hágalo así. Ya no estamos para eso, despertemos bien. Veamos bien las competencias de los candidatos, indaguemos en los equipos, con quiénes se va a hacer eso, veamos si hay KPI, veamos si es viable, veamos si es factible, veamos si es razonable, y sepamos con mucha conciencia que el cómo vivamos eso lo vamos a vivir todos. Y esa es la parte de la vida que hay que mirar por sobre los sueños. Los sueños inspiran, pero la realidad nos dice hasta dónde es viable y podemos embarcarnos. Así que a seguir participando, a informarse de los candidatos, no todos dan lo mismo. Y bueno, con esas últimas reflexiones, buenas noches a todos y los espero en un próximo capítulo del Sillón de Moulián. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María José, por tu compañía. Muchas gracias.